Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebra hoy la Iglesia, celebramos todos, el día de Santa Marta. Tradicionalmente era el día que se celebraba y a San Lázaro y a San María era otro día, pero se unieron hace poco, el Papa Francisco proclamó, pues este día como fiesta en la Iglesia o como memoria obligatoria y unió a los tres hermanos en el mismo día. De hecho, algunas de las oraciones de la misa de hoy, concretamente la oración colecta, que es la oración que digamos marca la liturgia de ese día, la liturgia de la palabra, pues cambió y dice ahora lo siguiente. Fijaos, esta oración de Santa Marta. Oh Dios, cuyo Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó hospedarse en casa de los santos Marta, María y Lázaro. Concédenos que sirviéndole fielmente en nuestros hermanos, como María, merezcamos alimentarnos en la meditación de su palabra. Y efectivamente eso es lo que nosotros hacemos esta mañana y siempre que hacemos oración, alimentarnos en la meditación de su palabra. La palabra de Dios es vida y es alimento también para nosotros. Por eso nos han recomendado tantas veces que el mejor método para nuestra oración siempre es la Sagrada Escritura, que nos va a dar luces, etc. Pero bueno, fijaros, por tanto, y después lo que dice esa oración colecta. Y después en el Evangelio nos cuenta aquella escena, en uno de los dos Evangelios, el de San Lucas, hay dos posibles, San Juan y San Lucas. El de San Juan nos cuenta esa escena en la que Jesús, después de anunciarlo a los apóstoles, se va a casa de Marta y María porque está enfermo Lázaro. Ese es el aviso que le dan. En contra de la opinión de los apóstoles, él quiere ir allí, y efectivamente va, porque ya les anuncia que Lázaro no es que esté enfermo, sino que ha muerto. La escena es larga, merece la pena leerla porque está llena de humanidad, de la humanidad santísima del Señor, y está llena también de esa confianza que Marta y que María tienen en el Señor. De hecho, cuando llega el Señor, le anuncian a Marta y a María que el Señor ha llegado. Había mucha gente, porque era, digamos, como una especie como de velatorio, ¿no? Velatorio no, porque ya estaba enterrado, pero bueno, estaban allí consolando a Marta y a María. Cosa tan bonita, ¿no? Que desde el principio, ¿no? Incluso pues estos nos ayudan a entender también que es tan importante acompañar a la persona que ha tenido una defunción, y eso lo hacemos siempre, no dejamos de ir, y estamos en un tanatorio, acudimos a una persona, le consolamos, a veces simplemente estamos con esas personas sin decir nada. Total, que llega el Señor, son amigos y quiere estar acompañar la pena de Marta y de María. Y cuando llega el Señor, le anuncian a Marta, sale a su encuentro Marta, María se queda en casa y Marta le dice a Jesús: Señor, es casi como una queja. Marta debía ser un poco quejona, pero que lo diga así porque también se queja cuando cuando están haciendo la tarea de casa. Pero, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero, aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. Y hay un acto de fe precioso, al final. Cuando le habla de eso, el Señor le dice a Marta, ¿quién es Él? Que es el Dios de la vida. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pocas veces, bueno, algunas, pero pocas, se nos dice en el Evangelio esa confesión de fe, como la de Pedro también, en Cafarnaúm. Pero queda claro, Marta tiene el concepto claro de que está escuchando, de que está viendo a quien es el Hijo de Dios, el que tenía que venir a salvar el mundo. Por tanto, Marta es consciente de quién, en quién ha puesto su confianza. Tanto es así que Marta está convencida de que el Señor va a hacer algo. Eso dice el Señor, tu hermano resucitará. Pero si tú quieres, Señor. Hay entre estos tres hermanos, Lázaro después también aparece, etcétera, ¿no? Cuando ya resucita, entre estos hermanos y Jesús hay un trato, una confianza que realmente es maravillosa, ¿no? Porque se ve que en ese trato de los años que el Señor pues, pudo convivir con ellos, estar con ellos, quizás las familias eran amigas. En ese trato se crea unos lazos de confianza, de cariño, de atención. Ellos, yo supongo que Marta, María y Lázaro se fueron dando cuenta poco a poco de quién era el Señor, ¿no? De lo que, bueno, después ya cuando le ven que hace milagros o cuando le ven que predica y lo que predica y cómo, Marta se dan cuenta, se convencen totalmente de que quien está allí no es cualquier persona, sino que es el Hijo de Dios, es decir, que algo más ahí, ¿no? Es decir, por eso tiene esa fe, confianza Marta y María, en el poder de Dios, en el poder de Cristo, en lo que puede hacer por su hermano, ¿no? Bueno, pues yo tomaba este Evangelio y quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Pues al comenzar nuestra oración esta mañana, porque creo que nosotros también en nuestra vida tenemos que vivir en ese clima de amistad y de confianza y de abandono en Dios. Marta le dice al Señor eso, ¿no? Decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, o sea, confío en ti. María tiene una actitud distinta, se queda. Luego aparece también María, no, el Evangelio no sigue. También aparece María y también habla con el Señor. Y Jesús, por 3 veces, lo dice el Evangelio, llora sus lágrimas porque ha muerto un amigo suyo, que va a resucitar, pero llora porque le duele ver a Marta y a María. Pero aún así, en este Evangelio está mezclado perfectamente la humanidad santísima de Cristo y su divinidad. La humanidad santísima, un Dios que llora, que se compadece de nosotros, de los hombres, que le duele la muerte de un amigo, y un Dios que después usa todo su poder para resucitar a un muerto. Bueno, pues ese clima que te digo, en el que vivían ellos, es el clima en que nosotros, el Señor nos pide también que vivamos nosotros, en un clima de confianza y de abandono en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Leemos en un salmo, no tengáis miedo. De ahí que se nos pida, y lo hemos escuchado muchas veces, que tengamos una gran confianza en el poder de la gracia, los sacramentos, en la oración, en el sacrificio, etc. Nos dicen muchas veces, oye, reza esto, encomienda este asunto, haz algún sacrificio por esa persona o por esa situación tuya familiar que quizás te está como inquietando. ¿Por qué no pones tu confianza más en el Señor? Ponla. En el Evangelio hay multitud de situaciones en las cuales se manifiesta esa confianza en Cristo. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Y está muy comentado y
Y yo creo que en la pandemia el Papa lo comentó en una de las homilías tan bonitas, ¿no? de Pedro, que en la barca, en la tormenta, Cristo andando por las aguas y Pedro va en su búsqueda, ¿no? Un clima, es como un momento de confianza absoluta, ¿no? El Señor le dice, ven, y Pedro sale de la barca y empieza a andar hasta que no sé, deja de confiar o se mira a sí mismo. Ven. Los relatos de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando el Señor les dice a los apóstoles, ¿qué tenéis? Y tenían 5 panes, 2 peces, y tráelos aquí. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente con esta poca cosa? Y es como el Señor le dijera, oye, confiar. Confiar. O aquella pesca abundantísima, ¿te acuerdas? Es muy curioso ver, ¿no? Pues pienso, ¿no? Pues cómo los apóstoles, en este último relato concreto, el de la pesca milagrosa, una de ellas, dice incluso que los apóstoles habían pasado la noche pescando y no habían cogido nada. Vienen desanimados, cansados, como nos pasa a nosotros a veces, cansados, desanimados, a veces irritados, porque las cosas no salen, porque el trabajo es abundante, porque no llego, porque se me acumula el cansancio de días, porque hay este problema y este otro, y a veces estamos como abrumados. Y en ese cansancio donde lo único que a ellos les apetecía era irse a casa y olvidarse del mundo, el Señor les dice, volver a entrar, echar la red. Claro, la reacción de muchos de ellos seguramente sería de asombro, ¿no? Decir, bueno, pues ¿cómo puedo decir esto? Es de día, no se pesca de día, por ejemplo. Estamos agotados. Y sin embargo, Pedro, no sé por qué, quizás el Espíritu Santo, quizás la convicción con la cual el Señor les dice aquello, que era el patrón o era el que mandaba allí, venga, para adentro, duque in alto. Sabes muy bien cómo acaba la escena. La pesca abundantísima, tanto que tienen que llamar a otra barca porque se hunden de tanta pesca. ¿Cuál es la diferencia entre el fracaso nocturno, entre ese desánimo, entre ese cansancio que les puede y la eficacia de la pesca por la mañana? Simplemente que está Cristo. Todo lo demás parecía desfavorable. Las redes sin lavar, la hora poco apropiada, el cansancio físico y moral, etcétera, etcétera. Nada parecía que aquello podía tener éxito. Y sin embargo el Señor se sirve de eso para darles una lección o una enseñanza espiritual. Sin Cristo no hacemos nada. De ahí cuando el Señor muere, cuando en la cruz queda suspendido y después es sepultado, los apóstoles se vienen abajo, vuelven a la pesca, porque ya, ¿para qué vamos a seguir? No está Cristo. Hasta que lo descubren resucitado. Pero no hacemos nada sin Él. Sin Cristo, el fruto de la lucha es cansancio, es desánimo, es ganas de dejarlo, es tristeza, es tensión. Sin Cristo, trataremos de engañarnos echando a las circunstancias la culpa de nuestra ineficacia. Sin Cristo nos invadirá como la sensación de inutilidad. Sin Cristo, Lázaro está muerto, no hay nada que hacer. Lleva 4 días ya dentro del sepulcro. Pero está Él. Y cuando llega Él, Marta revive. Señor, tú puedes. Y es que, pensando,
la vida nuestra, tomando estas ideas, la vida nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. Por eso, más que en hacer en hacer cosas, en cumplir cosas, en tener como, no sé, una especie de esfuerzo titánico para hacer las normas todos los días, que hay que hacerlas, por otra parte. Pero más que en un planteamiento de esfuerzo personal, como dicen por ahí, pues como a puños para sacar las normas, lo que hay que hacer, la lucha nuestra, es dejar que Dios entre dentro de nosotros, dejar hacer al Señor, dejar obrar a Dios, dejarse llevar. ¿Correspondiendo? Sí, pero dejarse llevar. Hay un artículo, una homilía del entonces cardenal Ratzinger en una de las misas después de la canonización de nuestro Padre, que le tocó a él decirla, que os la recomiendo y que la podéis encontrar en internet, en Google perfectamente, ¿no? Poniendo dejar obrar a Dios, cardenal Ratzinger. Aparecerá enseguida esa homilía que merece la pena, porque habla de esto, y lo hace como él habla, ¿no? Con esa sencillez y esa profundidad tan grande, dejar obrar a Dios, ¿no? Bueno, pues dejar obrar a Dios. Tú, cristiano, y por cristiano hijo de Dios, has de sentir la grave responsabilidad de corresponder a las misericordias que has recibido del Señor, con una actitud de vigilante y amorosa firmeza, para que nada ni nadie pueda desdibujar los rasgos peculiares de amor que Él ha impreso en tu alma, dice nuestro Padre en Forja. Cuando luchamos por ser santos, el hilo de nuestra voluntad se encuentra con el hilo de la voluntad de Dios. Y ambos hilos, perdonad esta comparación, se entrelazan para formar un tejido único, una sola pieza que es nuestra vida. En la vida nuestra hay cantidad de cosas que entendemos que son voluntad de Dios, otras que son voluntad nuestra. Lo importante es que vayan coincidiendo y esa trama ha de ir haciéndose cada vez más densa hasta que llegue un momento en el que podamos manifestar, podamos descubrir que nuestra voluntad se identifica con la de Dios. Al final de su vida, Cristo le dice a Pedro, al final ya, después de aquella pesca también milagrosa, más pequeña, le dice, en verdad te digo, que cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás las manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Es como si le dijera, le anuncie su muerte, pero le dijera, antes tú te apoyabas en tu voluntad, en tu fortaleza. A partir de ahora te apoyarás en mí y querrás lo que yo quiera y te irán mucho mejor las cosas. Yo creo que todos lo hemos comprobado y todos somos testigos y protagonistas de situaciones en las cuales si yo me he decidido de verdad a hacer la voluntad de Dios, a contar con Dios en mi vida, las cosas han ido mucho mejor. Mira, es como un entramado y una especie como de equilibrio, ¿no? Porque si falta la decisión eficaz de luchar, la piedad se puede convertir en algo sentimental y no hay virtudes, o escasean. Hay buenos deseos que resultan, sin embargo, ineficaces cuando llega el momento del esfuerzo, de la pena o del cansancio. En cambio, si se confía todo a una voluntad fuerte, a la decisión de luchar sin contar con el Señor, el fruto es aridez, tensión, cansancio. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús.
Mirar a Jesús. ¿Qué te dice el Señor? Pues muchas cosas de las que te dice las vas viendo en la oración o en la dirección espiritual. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, lucha en esto, o pon tu esfuerzo aquí, o intenta estas situaciones, o sea, en la dirección espiritual, como ya hemos dicho, estos días, siempre al nivel de consejo, nos van dando ideas, nos van dando un marco donde nosotros podemos ir como concretando muchas más cosas, pero en el fondo tenemos que confiar en eso. Y muy especialmente lo que el Señor te va diciendo en la oración. Y tú y yo en la oración vamos viendo, el Señor te va diciendo, oye, no podrías cambiar aquí. No te das cuenta que tu actitud aquí no es positiva, que tienes que ser mucho más comprensivo o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué no pruebas otra vez esto? ¿Por qué no insistes en esta lucha? ¿Por qué no cuidas más el minuto heroico, el principio de la mañana o las noches? ¿Por qué no cambias de actitud en casa y procuras ser más amable? En tu trabajo, pues mirar a los demás con más comprensión. A veces nos parecen cosas como imposibles. Imposibles. Difíciles o complicadísimas. O ya lo he intentado muchas veces y no me sale. El Señor te sigue diciendo, oye, duc in altum, lánzate al mar, no te quedes en la orilla. En la orilla no se pesca nada. Métete dentro. Confía. Marta, confía que Dios es la resurrección. Pedro, confía. Ven hasta aquí. Vas a andar sobre las aguas, confía. Fulanito, confía. Vuelve a intentar eso. Retoma ese examen particular o intenta luchar en esto que tienes claro, que tienes que exigirte más. Duc in altum, todo eso es. Confía en el Señor. Lo que Dios te está diciendo. Lleva tu barca a lo profundo. Aunque quizás tengas como el nerviosismo o la inquietud de decir, no tengo seguridad. Porque si estoy en tierra firme, o estoy en la orilla, puedo pisar tierra. Aquí no piso tierra. No tengo seguridad. Y creo que me entendéis. Pero la seguridad que necesitamos es la que nos da Dios. ¿Cuántas veces el Señor les echa en cara a los discípulos que tienen miedo? ¿Por qué os asustáis? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Yo diría, en alguna manera también nosotros merecemos ese reproche. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no confías en lo que te han dicho? Esa tarea apostólica o ese asunto que te han dicho de tu vida interior, ¿por qué no confías? A veces pensamos, meterme en esos líos ahora otra vez. Tengo tantas cosas que hacer, mi familia, mis hijos, todas las tareas que tengo. Sí, pero ¿por qué no confías? Es muy impresionante releer, por lo que estoy yo haciendo estos días, esa confianza que tenía nuestro Padre en el Señor, San José María, especialmente cuando no había nada, cuando todo estaba por hacer, en plena guerra, y nuestro Padre sigue confiando en el Señor y hace que los demás, pues por ejemplo, ¿no? Es decir, este día está leyendo el relato de cómo nuestro Padre intenta hacer todas las gestiones burocráticas necesarias en plena guerra, para que el gobierno de entonces pagara los daños que había recibido por la guerra el sitio donde estaba, la Academia Día, ¿no? Y uno dice, pero qué locura, ¿no? Es decir, pero si está todo Madrid derruido, ¿no? Y sin embargo, nuestro Padre al final no lo consiguen, pero no deja de poner todos los medios humanos para que aquello se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque tiene una gran confianza en Dios. Ese es un pequeño ejemplo, pero como esos tantos. Es que me parece impensable esto, sacar adelante esta labor. Oye, confía. Duc in altum, salta de la barca, métete mar adentro.
con nuestra lucha no provocamos ni buscamos como sentimientos agradables. A veces luchamos y no vencemos. A veces luchamos y mucho y fracasamos. Pero no te pide el Señor que triunfes, te pide que luches. El Señor no te pide que tengas éxito en todo, ¿no? Te pide que empujes, que hagas, que luches, que reces, que confíes. Porque en el fondo lo que está en juego no es tanto el éxito de una empresa, o la eficacia de una, ¿no? Lo que está en juego es tu santidad. Y esto es lo importante. Lo que está en juego es tu amor al Señor, tu cielo. Y esto es lo importante. Y esto es lo que el Señor quiere. En el fondo todo lo que hacemos es para ganarnos el cielo. Y es para lo que luchamos. Por eso no importan los fracasos o la ineficacia. Contamos con eso. Forma parte de nuestra vida. Por supuesto. Y eso nos lleva también a ese sentimiento o a esa idea clara de que tenemos que recomenzar. Pedro, en aquella pesca maravillosa, extraordinaria, pues descubre al Señor. Descubre al Señor. De hecho, es como el punto concreto en el cual él descubre su vocación y sigue al Señor, deja todas las cosas y se va con el Señor. Acaba diciendo el relato evangélico. Marta se llena una gran confianza en el Señor y confía, a pesar de que Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro, pero al final hace remover la piedra. Y así tantos. Y así tantos. El Señor, pensad, se sirve también de nuestros defectos, también para atraernos a Él, siempre que nos esforcemos por vencerlos. Por eso luchando, hemos de querernos como somos, con nuestros defectos. Cristo, el Verbo encarnado, asume las limitaciones de los hombres, las propias de la condición humana. Esas ante las que nosotros a veces nos rebelamos. Por tanto, el camino para identificarnos con Cristo, el camino para que de verdad el Señor esté a nuestro lado, es asumir nuestros propios límites. Fíjate cuántas veces la conciencia serena de nuestra indignidad y de nuestra pequeñez es la que nos hace descubrir a Cristo a nuestro lado. Porque descubrimos que los peces están en la red, no porque yo soy estupendo y tengo una pericia enorme, sino por Dios. Y esta experiencia nos llena de gozo. Y nos convence una vez más que es la contrición, el reconocimiento de nuestros defectos, el volver a empezar, lo que nos hace avanzar en la vida interior. Así es siempre. Así es siempre. Vamos a pedir al Señor esto, al acabar nuestra oración en este día en el que celebramos a Marta, María y Lázaro. Vamos a pedirles a ellos también que tengamos la viva confianza que ellos tenían en el Señor, que te traemos al Señor así como ellos le trataban, con ese cariño que ellos le trataban también, y esa confianza de amigos, y que esa confianza en Dios se manifiesta en nuestra vida, se vea en nuestra vida a través de nuestra lucha. Todo esto lo ponemos en manos del Señor y lo hacemos a través de nuestra Madre Santa María.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.